así que un atraso. Buenas noches, bendiciones a los que están de manera presencial conmigo aquí en la plataforma de Zoom. Y buenas noches, o buenos días, o buenas tardes a los hermanos que lo van a tomar grabado cuando se suba esta enseñanza por nuestro canal de YouTube. Buenas noches a todos, bendiciones. Vamos a orar, pidamos al Señor dirección. Lamentamos el inconveniente técnico hoy, pero bueno, la tecnología a veces es así. No hubo manera hoy de transmitir esta clase por medio de YouTube, así que ya será más adelante. Amado Padre, en esta hora, Señor, nosotros nos gozamos como quiera, Señor, porque nos podemos reunir, podemos utilizar esta plataforma. Y sabemos, Padre de la gloria, que aunque sea grabado, algunos hermanos también lo van a ver en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. Que cuando sea en el momento en que se conecten, Padre amado, la enseñanza les sea de bendición y de edificación. Mire estos personajes y esta enseñanza bíblica, que sea para nuestro provecho, para nuestra edificación, Señor, para bendición de nuestras vidas y la vida de los nuestros. Bendigo a cada uno de los hermanos, Señor, que están conectados conmigo ahora, en vivo, en tiempo real, aquí por Zoom. Y bendigo a los hermanos que se conectarán después. Bendición, Señor, para cada uno de ellos. Bendiciones sobrenaturales a sus hogares, sus casas. Que en el nombre de Jesucristo, Señor amado, en el momento que se conecten, Señor, o el momento en que vean esta clase, la bendición tuya descienda sobre ellos, Padre de la gloria. La unción tuya de tu Santo Espíritu está sobre mi vida, Señor, que comparto la palabra y sobre los hermanos que reciben la palabra. Por Jesucristo amado, Salvador y Señor. Amén. Amén. Ahora voy a compartirles a ustedes mis notas. Dale llegar aquí y vamos entonces a comenzar. ¿Ok? Como siempre, comenzamos hablando de los reyes de Judá, que es el tema de esta serie. Hoy vamos a hablar de Ocosías. Acuérdense que David, el que inicia esta dinastía, es ungido como rey de Judá y luego posteriormente como rey de todo Israel. Acuérdense que reinó en Judá solamente por 7 años y posteriormente entonces de todo Israel. Luego de David tuvimos a Salomón, que fue ungido como el tercer y último rey del Israel unificado. El primero fue Saúl, ¿ok? Pero de la dinastía de David, Salomón fue el segundo. Como rey de Israel completo fue el tercero, porque comenzamos con la dinastía de Saúl, fue rechazada y entonces comenzamos luego, o Dios recomienza una dinastía en Israel con David. Después de David vino Salomón y después de Salomón vino Roboam. Aquí es donde se divide el reino de Israel, acuérdense. Roboam entonces fue el último rey del reino unificado de Israel, pero el primer rey del reino de Judá. Aquí es donde se divide el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Así que para efectos de nuestra enseñanza, Roboam es el primer rey del reino de Judá. ¿Ok? Todos ellos obviamente de la dinastía de David. Abías o Abián es el segundo rey del reino de Judá. Asa, el tercer rey de Judá. Josafat, el cuarto rey de Judá. Joram, que hablamos de él, o Joram con Y, dependiendo la versión de la Biblia que usted esté utilizando, el quinto rey de Judá. Y hoy vamos a hablar de Ocosías, también se le llama Joacás o Azarías. Es el sexto rey de Judá. Vamos a estar trabajando con Segunda de Reyes, capítulo 8, y con Segunda de Crónicas, capítulo 22. Ocosías, su nombre significa Jehová sostenido. También era conocido como Joacás, que es Jehová posee, o Azarías, Jehová ha ayudado. Así que, interesantemente, los tres nombres de este rey, de Ocosías, tienen que ver con el Señor. Jehová sostenido, Jehová posee, Jehová ayudado. Lo interesante, hermano, que este rey, aunque tenía un nombre muy piadoso, no era un rey piadoso. Y lo vamos a ver. Por lo tanto, hermano, no siempre los títulos o los nombres que usted tenga o que a usted se le dé, ¿verdad? Hombre de Dios, profeta de Dios, pastor, lo que sea, ministro, no importa el cargo o el nombre que le den, necesariamente eso no te define como un hombre que temas, una mujer que temas al Señor. Tiene que ver mucho más con tu nombre.
Tenía 22 años de edad cuando comenzó a reinar en Jerusalén y reinó apenas durante un año. Y reinó un año y vamos a ver por qué. Su madre era Atalía. Acuérdense que ese nombre lo hablamos la semana pasada. Atalía fue la esposa que escogió Joram, hija del rey de Acab, rey de Israel y de Jezabel. Acuérdense, los reyes de Israel se habían paganizado. Fue un error, ¿ok?, que Josafat le diera a su hijo Joram por esposa a Atalía. Pero este matrimonio de Atalía con Joram, rey de Judá, fue un acuerdo de Josafat con Acab. Josafat fue un rey piadoso, acuérdense, un hombre de Dios, pero ahí se equivocó grandemente y costaría muy caro a la dinastía de David ese acuerdo que hizo con la casa de Acab. Imagínense, hermano, Acab y Jezabel, los padres de Atalía, y vamos a ver sobre esta mujer ya mismo. Así que ese acuerdo, que lo hablamos la semana anterior, varias semanas anteriores, trajo mucha tristeza, y lo vamos a ver ahora, al pueblo o al reino de Judá. Influencias malignas. Había unas influencias malignas en el reinado de Ocosías. La casa de Acab y Atalía eran las influencias malignas sobre el reino de Judá y sobre Ocosías. La influencia de la casa de Acab y su madre Atalía fue factor para que Ocosías hiciera lo malo delante del Señor. Y lo vamos a ver. Aquí está la palabra, Segunda de Reyes 8:27. Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab. Acuérdense que por parte de su mamá él pertenecía, estaba emparentado con la casa de Acab. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab, pues eran parientes políticos. Cuando se dice que un rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, tiene que ver, entre otras cosas, con la idolatría. Y acuérdense que Atalía venía con la influencia de Acab y de Jezabel y de los reyes de Israel, que eran reyes, como les dije anteriormente, paganizados. Según de Crónicas 22, 3 y 4, dice lo siguiente: Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Wow, qué personaje, ¿no? Qué personaje tan extraño, Atalía. Y cómo no serlo, hermano, cómo no ser, cómo no ser un personaje extraño si sus padres, ¿quiénes eran? Acab y Jezabel. Su mamá lo animaba en cuanto a la idolatría, en cuanto al culto a los dioses y a los ídolos de las naciones que rodeaban Israel y rodeaban a Judá y que reinaban hoy día estos dioses en Israel, lamentablemente, ¿verdad? Era su mamá quien lo animaba que fuera en pos de esos dioses. Y acuérdense, ir en pos de estos dioses, de estos ídolos, implicaba también una vida de depravación moral. Eran cultos sumamente idolátricos, basados en la inmoralidad sexual, de prácticas terribles, que no es muy edificante hablar a esta hora de la noche por aquí. Así que seguimos. Dice en el verso 4, ¿verdad? Por esta influencia, dice, hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. ¿Qué influencia demoníaca tenía esta familia de Acab? ¿Cómo? Y vuelvo y pregunto, ¿cómo es posible que Josafat haya decidido pactar con Acab, casando entonces a su hijo con la hija de Acab? Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. La familia de la esposa de Ocosías llevó a este rey y por ende al reino a la ruina. Arruinaron el reino. El daño que hicieron. Wow, ¿qué tipo de mamá busca la influencia negativa para su hijo? Maligna. Hacía lo malo delante del Señor, como leímos, porque su mamá lo incitaba. Qué importante que nosotros como creyentes tengamos un criterio bien firme de lo que creemos.
de lo que la palabra enseña. Y que sea mamá, papá, amigo, esposo, hijo, quien sea, no tenga influencia maligna sobre tu vida. Sea quien sea en tu familia, en tu círculo social. Necesitamos un criterio bíblico, una mente bíblica para que nadie nos incite a tomar decisiones contrarias a las que agradan al Señor. Una visita que le costaría la vida. Dice la palabra, entonces, según de Crónicas 22, 7 al 9, verso 7. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Ocosías iba a visitar al rey de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Acuérdense que habían emparentado ambos reinos. Mientras estaba allí, Ocosías salió con Joram para encontrarse con Jehú, nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Explico algunas cosas. Este Joram no es el Joram de la casa de Judá. Este es otro Joram, casualmente. Porque, acuérdense, son nombres muy típicos o muy comunes en esa época. Por lo tanto, este Joram no es Joram el que ya mencionamos, ¿ok? Que era, ¿verdad? El padre de Ocosías. Este Joram o Joram es otro que se llamaba igual, era rey en Israel. Y ya Jehú era este tipo de guerrero israelita a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Dios decide destruir la dinastía de Acab. ¿Por qué Dios decide destruir la dinastía de Acab? ¿Quién era Acab? Acab era, acuérdense, uno de los reyes malignos, perversos de Israel. Dios dijo, voy a destruir la descendencia de este hombre para que no tenga reyes en el gobierno de Israel. Eran tan paganos, tan malignos, que Dios levanta a Jehú para que destruyera esa dinastía. Ahora, da la coincidencia que Ocosías iba a saludar a Joram a Israel. Y entonces, mira cómo sigue diciendo, mientras Jehú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Acab, o sea, Jehú llegó con un ejército, este guerrero llegó con un ejército a Samaria, donde estaba ¿verdad? La capital del reino del norte. Y este hombre llegó y comenzó a asesinar los descendientes de la familia de Acab. Por casualidad, dice la Biblia, pero ya vimos que no fue casualidad, acuérdense, Dios había decidido que esta visita sería su ruina, sería la ruina de Ocosías, o sea que no fue por casualidad, simplemente. Mientras Jehú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Acab, por casualidad, se encontró con algunos de los funcionarios de Judá y con parientes que viajaban con él. Esa visita Ocosías no la hizo sola. Se llevó a algunos funcionarios de su reino. Y cuando Jehú llega con su guerrero a llevar el juicio sobre la casa de Acab, ¿a quién se encuentra? A los funcionarios del rey de Judá. Entonces Jehú los mató a todos. Luego los hombres de Jehú buscaron a Ocosías y lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria. Lo llevaron ante Jehú, quien lo mató. Así termina Ocosías. Un año duró el reinado. O sea que murió cerca de 23 años por la influencia maligna de su mamá y su familia materna. Este hombre murió. Qué importante que nosotros seamos de beneficio o de influencia benigna sobre nuestra familia. La voluntad de Dios, contrario a Atalía o a Acab, es que la influencia de nosotros, a nuestros padres, a nuestros hijos, nuestras familias, tíos, primos, sea una influencia de bendición. Que la gente de tu familia, cuando lo visita, se alegren porque llevas bendición a esa casa. Honor no merecido. A veces nosotros recibimos honor que no merecemos, hermano. Ocosías, a pesar de todo, mira lo que dice la Escritura. Según de Crónicas 22, 9, la parte B del versículo. Ocosías recibió un entierro digno. ¿Y por qué?
si él era un pagano influenciado por su mamá y su familia materna? Porque la gente decía, era nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo el corazón. Por amor a Josafat, por amor a su abuelo, todavía el hombre piadoso Josafat, que se equivocó grandemente en algunos aspectos, ya lo vimos, el pueblo se acordaba. Si alguien me está diciendo 42 años, no. En el, en el libro de Reyes dice 42 años y se cree que fue un error de traducción. Y voy a explicar por qué. Porque su papá murió de 40 y pico de años y él reinó cerca de su papá. Él no podía tener esa edad. ¿Ok? Y Matthew Henry, a quien le consulté, nos confirma que ciertamente la edad son 22. Como dice en Crónica, Reyes probablemente en la traducción, ocurre en las traducciones, y eso pasa con alguna frecuencia, en la traducción menciona 42 años, ¿ok? Pero no es posible, porque si no su papá habrá tenido ese muchacho, era más que hijo, hermano. No era posible. O sea, cuando calcula la edad del papá de Ocosías Jorán, te das cuenta que no coincide. Así que si buscamos Matthew Henry, usted va a darse cuenta que nos aclara ese asunto. Así que Ocosías reinó a los 22 años. Así que por ser nieto de Josafat, el pueblo lo honró, porque era un hombre que buscó al Señor con todo su corazón. Hace unos años atrás yo fui con unos líderes a Santiago. El doctor José Batista está dando unas charlas para líderes. No sé cuántos de ustedes que están conmigo aquí fueron conmigo a esa conferencia. Creo que me acuerdo que estuvo Leidio, Heidi, Giovanni Morales. Había unos cuantos de ustedes que fueron conmigo. Éramos 17 líderes como hablé conmigo. El doctor Batista, cuando me ve, estaba aquello lleno en Santiago. Me pone de pie y yo no sabía para qué era. Desde la plataforma me manda, y póngase de pie. Y ahí comenzó a decir cosas que yo no he hecho. Comenzó a decir, este hermano viene de Puerto Rico, de un movimiento, de unas iglesias, catacumba, que hicieron esto en los años 70, y esto, y aquello. Y yo de pie, y la gente me sorprendida, y dice, Dios mío, yo no hice nada de eso. Fueron mis padres en la fe. Fue Rey, fue David de la Rosa, fue Pedro, fueron muchos, pero yo no fui el que lo hice. Y recibí una honra que no me pertenecía, pero le pertenecía a mis padres en la fe. Y a veces nosotros vamos a recibir honor que no merecemos. Y la gente nos va a tratar bien por nuestro abuelo, por nuestros padres, por nuestra madre. Y en el caso de Ocosías, aunque su mamá era, ya ustedes vieron, una maligna, era nieto de Josafat. Y entonces lo enterraron de una forma como digna. Honraron en su muerte. El pueblo le hizo entonces, ¿verdad? Un entierro digno. Pero de momento hubo un vacío de poder. ¿Por qué un vacío de poder? El rey muere a los 23 años, gobernó solamente un año. Mira lo que ocurrió. Segunda Crónica 22, verso 9, la parte C de ese versículo bíblico que es muy largo, por cierto. Pero ninguno de los sobrevivientes de la familia de Ocosías estaba en condiciones de gobernar el reino. Los descendientes, los hijos que dejó Ocosías, por alguna razón, no tenían las condiciones de gobernar el reino. Les tocó el reino, por lo menos a uno de ellos. Entonces, Atalía, la mamá de Ocosías, prepara el camino para usurpar el trono. Mujeres, no tomen autoridad que Dios no les ha dado. Mujeres y hombres también. No tomemos autoridad que Dios no nos ha dado. Nosotros no hacemos cosas que nos vienen a la cabeza o se nos ocurren. Buscamos la voluntad de Dios y asumimos, ¿verdad? Y nos confirman en un cargo, nos confirman en un llamado, pero no tomamos un lugar que no nos corresponde.
Mira lo que dice, hermano, 2 Crónicas 22:10. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar el resto de la familia real de Judá. Estamos hablando, las que son abuelas allí, escúchenme, Atalía asesinó a sus nietos. Aniquiló a la familia real. No me escriban allí bien nombre. el PowerPoint. ¿Cómo Atalía preparó el camino para dar su golpe final? Asesinó a los candidatos al trono, los fue quitando uno a uno. No fue que hizo una primaria, como hacen en los países democráticos. No. Lo fue aniquilando, lo fue asesinando a sus propios nietos. ¿Se dan cuenta, hermanos, la maldad de esta señora? Miren, hermanos, escuchen bien esto. Tu teología y mi teología produce conducta de vida. Mi teología produce conducta de vida. La teología de esta mujer era una teología pagana, maligna. Sus acciones eran como malignas. Lo que creemos va a influenciar en nuestras decisiones. ¿Cómo tú dices, ven acá, cómo esta abuela influenciaba a su hijo para mal? Y cuando su hijo murió, asesina a sus nietos, descendientes al trono. Porque en su teología, en su creencia, en su espiritualismo, eso cabía. Porque los paganos ofrecían sus hijos a los dioses. Cabía. Cabía. Eso era entendible en su teología, en su cosmovisión. Cabía. Esa idea era posible. Para alguien que piense que pecar es como si nada, porque Dios lo perdona todo y porque pues esto es gratis, aquí no hay que cuidarse tanto, pues va a vivir una vida liviana en Cristo. Muy liviana. Comamos y bebamos. No hay temor. Nuestras creencias, nuestros fundamentos de fe generan decisiones en nosotros. Son la base para tomar decisiones. Así que esta mujer aniquiló a la familia real. Sin embargo, hermano, se mantiene viva la esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios. Ah, ¿y cómo? Hermano, escúchenme. Si Atalía tuvo éxito en exterminar la casa de Ocosías, los descendientes al trono, ahí terminaba la descendencia de David. Por lo tanto, Jesús no vendría por la descendencia de David. Por lo tanto, Dios no cumplió entonces a David la promesa que le hizo. Acuérdense que ya hablamos de esa promesa la semana pasada. Y ahora, ¿dónde saco que se mantiene viva la esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios? La promesa que le hizo a David. Mira qué pasó aquí. Un personaje, según de Crónicas 22, 11 y 12. Así como en las familias a veces hay una Atalía, también hay una Josaba. Nombre bonito, ¿verdad? Pero Josaba, otras versiones tienen otro nombre. Hermana de Ocosías, hija del rey Jorán o Jorán, pero no Jorán de Israel, Jorán de Judá, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías. Como era el bebé, nadie lo vio. Ocosías, perdón. Tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y como era el pequeñito, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Parece que la abuela no contó bien o no conocía bien a ese último hijo. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. Vamos a ver quién era Josaba. ¿Sabes, hermano? Y hermanas que me escuchan, qué importante tener hermanas en la fe que nos cuiden. Esta, a quien me acuerda, es la hermana de Moisés, que la mamá lo tiró río abajo, pero ya se fue por toda la ribera
persiguiendo la canasta de su hermanito. Y cuando la hija de Faraón encuentra la canasta, ella interviene y le ofrece que alguna nodriza judía o hebrea se lo pueda cuidar. Y lo devuelve a los brazos de su mamá, que se lo cuidara. Ustedes saben esa historia. Así que Josaba puso a Joas con su nodriza en un dormitorio. Vamos a saber ahora quién es esta hermana de Ocosías. De esa manera, Josaba, esposa del sacerdote, el sumo sacerdote, Joiada, y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Hermano, esta mujer estaba siendo usada por Dios para proteger la promesa que la dinastía de David estaría siempre en el trono de Judá. Para los que piensan que Dios no usa a las mujeres, las usa y las usa mucho. Ese otro tema. Estuve viendo un reportaje con Anabel en estos días sobre la iglesia de Irán. Después les comentamos lo que Dios está haciendo allí por medio de mujeres. Así que, mire, hermano, a que usted nunca había escuchado ese nombre, el de Josaba. De hecho, tiene otro nombre, déjame buscarlo, Segunda Crónicas 22. Segunda Crónicas 22, a ver, porque tiene otro nombre que es más bonito que Josaba. Déjame buscarlo, 11 y 12. Está diciendo, Josabet. Josabet, es más bonito, ¿verdad? Que Josaba. Pero otro nombre que da la Reina Valera es Josabet. Josabet con T al final. Esta mujer casi, yo decía, wow, pero yo nunca había atendido este nombre. Qué importante fue esa mujer en la dinastía de David y por ende en el nacimiento de Cristo. Se jugó la vida, hermano, porque si Atalía, con todo el poder que tenía, se entera que todavía quedaba ahí un hijo vivo de Ocosías, un nieto vivo de ella, lo mataba al nieto y mataba a Joiada, el sumo sacerdote, y también mataba a su esposa Josaba. Así que sigue el verso 12. Joás permaneció escondido en el templo de Dios. ¿Dónde estuvo esa esperanza? En el templo de Dios durante 6 años. ¿Dónde está la esperanza de Cristo? En el templo de Cristo. ¿Y cuál es el templo de Cristo? La iglesia. Las promesas de Dios están en su templo, en su iglesia. No es el edificio, nosotros, la comunión de los santos. Ese niño estuvo escondido en el templo 6 años. Mientras Atalía gobernaba el país. Satanás, por medio de Atalía, gobernó Judá por 6 años. Interesante, Dios no le permitió el séptimo, sino más que 7, el número imperfecto, número de hombre, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, alguien decide actuar. Siempre en las crisis familiares, en las crisis sociales, en las crisis matrimoniales, las que sean, alguien tiene que decidir actuar. Habían pasado 6 años, Atalía había llenado la ciudad de Jerusalén y el reino de Judá de más idolatría, de más maldad, pero alguien decide actuar. Segunda Crónica 23, verso 1. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Dice 7º, no porque no hayan sido 6 años, sino que cuando comenzaba el 7º, ¿verdad? Cuando ya se acercaba el 7º, no se completó. Por eso reinó solamente 6. Se armó de valor. Oye, como dice el sacerdote, que era sumo sacerdote, Joiada, decidió actuar, dice la Biblia. Se armó de valor. ¿Cuántos de ustedes se armaron de valor? ¿Cuántos de ustedes decidieron actuar? Su familia en crisis, su matrimonio en crisis, sus padres divorciándose, problemas de toda índole, usted decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército. Eso le podía costar la vida. Si Joiada iba donde uno de los 5 y lo delataban,
arrasaban con Joiada, su esposa, su familia, y con Joás, que era la esperanza de la dinastía de David. Hermano, Atalía estaba tentando contra la dinastía de David. Atalía fue un instrumento de Dios para que la promesa hecha a Dios por David no se cumpliera. Pero, en cambio, hermano, hubo una mujer que se levantó, ¿verdad? Y dijo no. Josabet se levantó y dijo, voy a esconder a este niño. Y ahora su esposo se levanta y dice, yo voy a actuar, voy a armarme de valor. Dios usó a este matrimonio, ahora son los dos que están actuando. Ella primero, él después. Acordaron delante de Dios. Hicieron un acuerdo, pero lo hicieron delante del Señor. Segunda Crónicas 23:3. Entonces se reunieron frente al templo de Dios. Porque en el templo, ¿quién estaba en el templo? Se supone que la presencia de Dios. Donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Que la semana próxima vamos a hablar de este rey. A ver si valió la pena guardar este rey. A ver si valió la pena que Josabet y Joiada se jugaran la vida por este muchacho. Eso ya la semana que viene ya vamos a hablar de ese tema. Ya venga por ahí Anabel a hablar de este tema. Así que hicieron un pacto, hicieron un acuerdo. Joiada les dijo, aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. ¿Por qué este matrimonio guardó con celo a este muchacho? Porque él era la promesa. Hermano, a un hilito de que no se cumpliera la promesa de Dios a David. A un hilito de que el Cordero de Dios no saldría de la descendencia de David. Pero Dios, un hilito para él no es nada. A Dios eso no le preocupó, no, eso a Dios no le dio vértigo, ni le dio ansiedad, ni se deprimió, ni se me fue el juego a las manos. A Dios no le pasa eso. Dios levantó dos personas, porque Dios siempre quiere usar la gente. Dios pudo bajar un ángel del cielo y llevarse a ese muchacho y quizás llevarlo de un país a otro, como hizo en un momento dado, ¿verdad? En el caso de Elías, pudo haberlo hecho. Lo hizo en un momento dado. En el libro de los Hechos, Felipe no fue traspuesto. Pudo haber traspuesto a este muchacho. No, usó a Josabet y luego a su esposo para que el Señor cumpliera la promesa que le hizo a David. Wow, qué fiel es Dios que nos quiere usar a nosotros para participar con él de sus proyectos y sus planes. El Señor prometió que un descendiente de David, eso era lo que motivaba a este matrimonio. No, este muchacho, hay que jugarnos la vida por este muchacho porque él es la esperanza. Él es la esperanza de la casa de David. Gobierno sobre la palabra de Dios. Entonces ahora, hermanos, miren esto. Crónicas 23:11. Estoy yendo rápido por factor tiempo, ¿verdad? Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, y pusieron dos cosas: la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Tú vas a gobernar, pero vas a gobernar sobre la palabra de Dios, sobre nuestra ley. No solamente la corona, no es el rango de rey, es que nos vas a gobernar por la ley, por la copia que te estamos dando. No solamente la corona, no es el título, no es el cargo, es la ley. Vas a gobernarnos, pero nos vas a gobernar basado en esta ley. Vamos a ver la semana que viene cómo el gobierno. Ya están buscando en la Biblia. Ay, vamos a buscar el próximo capítulo. Hermano, lo ungieron y lo proclamaron rey. Y todos gritaron, ¡viva el rey! Se restableció la dinastía
de David. Cuando llegó, Crónicas 23:13, está hablando de Atalía, cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad. La abuela, junto a la columna de entrada al templo. Los comandantes, los trompetistas rodeaban y la gente de todo el reino celebraba y tocaban las trompetas. Atalía llegó a la ciudad y vio aquella fiesta que había. La gente del reino estaba celebrando, había una adoración tremenda, cantando al Señor, danzando, bailando, celebrando, dando vivas al rey. Hubo una fiesta. Los cantores con instrumentos musicales dirigían al pueblo en una gran celebración. ¿Sabe por qué, hermano? Porque había que celebrarlo. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: traición, traición, traición. Traición fue lo que tú hiciste. Traicionaste a tu hijo, asesinaste a tu nieto, sometiste al pueblo, a tu reinado durante y a la usurpación durante 6 años. Y estás diciendo traición. Mira, hermano, ¿por qué el pueblo celebraba? Por lo que dice la Biblia, Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Porque el pueblo estaba celebrando porque iba a gobernar ¿quién? Un justo. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Por eso es que hay que orar por nuestros gobernantes. Por eso mismo, para que sean justos, no, no corruptos, sino justos. Según Crónicas 23:14, pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Ahora que viene, hermano, ahora viene la muerte de quién? Atalía. Por eso la agarraron y la llevaron a la entrada de la puerta de los caballos en el predio del palacio y allí la mataron. Y ahí terminó la usurpación de Atalía. Y entonces empieza el reinado. Ay, me equivoqué aquí. Espérense, déjame abrirlo. Abrí el botón que no era. La gente celebra su muerte, hermano. Mira cómo dice. Según de Crónicas 23:21. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. La gente celebró la muerte de esta señora. El reino, toda la gente del reino se alegró. Y entonces la ciudad estaba como tranquila. Atalía, igual que su mamá, Jezabel, ambiciosa del poder por encima de la familia, por encima de los hijos, del que fuera, había sido ejecutada. Había sido ejecutada. Y fíjense qué contraste entre la hermana de Ocosías, Josabet, y entre Atalía. Ambas se destacan, pero una es en el temor de Dios y otra, pues, la antítesis de Josabet. Así que, wow, lo pude hacer en 38 minutos. Me siento orgulloso de mí mismo. Era mucho material. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció la historia de este rey? Ocosías, acuérdense, no confundan Jorán de Israel con Jorán de Judá. Son dos Jorán. ¿Ok? Me encantó ese personaje, Josabet. Me encantó. ¿A cuánto le gustó allá? Hagan así. ¿A cuánto le gustó el personaje? Tremendo, ¿verdad? Gente que actúa sin que nadie lo vea, pero para la gloria de Dios. Hermanos, créanme, nunca en 36 años en Cristo he escuchado una prédica que se mencione a esa mujer. Hablan de Débora, hablan de Esther, hablan de qué, y nunca mencionan a esta mujer. Hay ministerios que se llaman las Déboras, que a mí no me gustan esos nombres.
Josabet me gusta más. La Josabet se la jugó. Josabet se la jugó. ¿Alguna pregunta? Aprovechense. ¿Tenemos cuántos? Tenemos 48 en Zoom. Llegó hasta 50 y tanto. Estamos grabándolo, así que los hermanos que lo verán grabado digan, Dios, y toda esa gente allí, bueno, se nos fue la plataforma de YouTube. ¿Alguna pregunta por el chat? Vamos a ver qué me dicen en el chat. ¿Ninguna pregunta? Alguien dijo, sí, me siento bien. Gracias por la flexibilidad. Recuerden que, ok, estamos en vivo. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Comentario? Nadie. Dice, es cierto, dice Víctor Pérez, nunca le había escuchado mencionar a esa mujer. Lo de Dios es perfecto siempre. Si yo, créame, esta historia yo la he leído, pero no me he detenido a atender a esta hermana de Ocosías que cuida la dinastía de David. Nunca me había parado sobre ella. Pero hoy, trabajando con el texto, esta mañana temprano, a las 8:30, digo, wow, pero para. Y esta muchacha, y busqué rápido, esposa del sumo sacerdote y aquello que lo otro. Dije, bueno, está es un salón de la fama también, que no se menciona. Gloria al Señor. Vamos entonces a ir terminando, si nadie tiene preguntas. Bueno, Andrés Hernández, desbloquéala para que pueda hablar. Andrés, Dios te bendiga, hermana querida. Dígame. A mí me impresionó que cómo Dios siempre cumple su promesa y puede utilizar a cualquiera para cumplirla. Sí. Cualquiera que esté dispuesto a actuar, como el caso de Joiada, el sumo sacerdote, esposo de ella, de Josaba, cómo estuvo dispuesto a actuar. Y claro, ella era la tía de este joven, ¿verdad? Pero, ¿sabe? No siempre un tío se la juega por un sobrino. Aunque yo conozco muchas tías que sí, muchos tíos que sí. Mi tío que me querió se la jugaba por mí, muchas veces. Porque acuérdense, hermano, le podía costar la vida a ella, al sumo sacerdote, a los hijos de ella. O sea, eso hubiera sido un derramamiento de sangre, pero se la jugó. Y sí, como dice Andrés, sí. Como dice Andrés, sí. Así que Catalina de la Torre nos puntualiza que es tía, que ella era tía, José era tía de este chico, de Joás. Así que sí, buen comentario, Catalina. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Alguien más se la juega? Y cerramos ya en 3 minutos. Sí, yo, Popín. Sí, Milagros, querida, adelante. Sí, no, siempre Dios cumple su promesa. No importa los errores que nosotros como padres podamos cometer. Lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Y no depende muchas veces de los metiones de pata, porque Josafat metió la pata. Sin embargo, Dios fue fiel. Él lo había cumplido, Él lo había prometido y Él estaba comprometido a cumplirle a David lo que Él le había prometido. Punto. Más allá de nosotros, sin duda. Más allá de nosotros. Excelente, excelente. Pero como dice Andrés, sí, Dios está listo para usarnos. A cualquiera de nosotros. ¿Qué hace falta? Un corazón dispuesto. Mira, yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. Uno más, para cerrar. Uno más. ¿Quién comenta? Nadie más comenta. Yo pensé que como la casa llena. Pues yo quiero hacer otro comentario, Popín. Otro comentario, si me lo permites. Es claro. Con respecto a, no porque los padres sean malvados, malos, ¿verdad? No porque los padres sean malos, los hijos tienen que cometer los mismos errores que los padres. Porque he visto hijos que se han volcado totalmente a ser diferentes a lo que su papá o su mamá ya han hecho y lo han logrado. O sea que tampoco era una excusa de este rey para él hacer lo malo solamente porque su mamá lo incitaba. Él pudo haber tomado la decisión de ir en contra de lo que su mamá decía y apegarse a la palabra, apegarse a lo que había oído de su papá. Así es que
definitivamente yo creo que él no tenía excusa simplemente para hacer lo malo. Él podía haber Sí, hecho lo correcto. nunca vamos a tener excusa, sin duda. Claro, hay un factor. Él tenía 22 años, era muy jovencito, y ya Thalía era una guerrera ya, la doña. Y ciertamente mucha influencia. Los padres, aunque lo queramos o no, tenemos influencia. Y no siempre podemos resistir influencia. Hay hijos que pueden y se levantan ante esa influencia, ciertamente. Pero delante de Dios no estamos justificados. Julián, mi amigo, comenta, Dios siempre tiene un plan B, ¿sí? Caminando a su propósito, él va a caminar con el que quiera caminar, pero su propósito va a cumplir con el plan A, B o C, pero él siempre gana la partida. Atalía perdió, y una vez más, el Señor impuso su voluntad, que era cuidar, guardar la dinastía de David. Acabamos por hoy, son las 8:45. Obin, Charito y Rolando tienen la mano levantada hace par de Yo no minutos. lo veo de aquí, no lo veo, discúlpeme. Ajá, adelante. ¿Sí? Lo que queríamos compartir era que, a pesar de que la madre fue tan mala de este rey, era una influencia demasiado fuerte, porque las madres somos de mucha influencia sobre nuestros hijos, pero él pudo haber mantenido la firmeza de mantener un reino que agradara a Dios, como eran los reyes que fueron sus antepasados, sino que siguió las malas costumbres. Pudo haber hecho la diferencia, pero la influencia de la madre es muy fuerte con relación a los hijos. No, y vamos a ver reyes, Charito, que se van a imponer por encima de la influencia alrededor, pero hubo otros como este que sucumbió. Sí, ciertamente las influencias van a estar, ciertamente, pero al final nosotros tenemos que, por encima de mami y papi, decir, bueno, por aquí que voy. Sí. Y más, ¿verdad? Que estoy seguro que él conocía cómo era esa señora, la conocía bien. Dice Catalina, la torre, aunque sea todo perdido, y que el mal ganando en la familia, su promesa se cumple, amén, sí o sí. Un comentario final antes de cerrar. Quiero felicitar a Julián y a Víctor, aunque comentaron por aquí, y en la plataforma las hermanas que hablaron, porque los hermanos ninguno comentó. Así que bendito sea el Señor por las hermanas que sí se atreven a hablar, que sí hablan, que sí comentan. Los hombres como quiera, ¿verdad? Se nos siguen quedando atrás en cosas como esta, y no hablan de su comentario, no tiran su parecer y se quedan esperando a ver si una bolita cae y la cogen. Arrojes y tírela. Comentario pastoral para que se goce y se sonría esta noche, como dice Gille, sonría que Cristo lo ama. Pero participen y quieren comentar y hagan preguntas, no se queden ahí mirando. ¿Está bien? Vamos a orar para acabar. Gracias, hermano, por su paciencia. Y bueno, confirmo que el Señor el próximo martes esté todo bien. Vamos a ver qué fue lo que pasó y cómo se puede resolver en el futuro. Pero gracias a Elizabeth y a Michael que se estuvieron echando el pleito con esto. Y aunque no se logró, pero, ¿verdad? Hicieron todo lo posible. Amado Padre, gracias en esta noche. Gracias por mis amados hermanos. Los bendigo a cada uno de ellos. Que estos personajes bíblicos sean de referencia para nosotros. Padre, que tengamos el espíritu de Joiada y el de Josabet, de agradarte, Señor amado, de ser el instrumento tuyo. Señor, y también te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos guarde de toda influencia familiar, social, relacional. Guárdanos, Señor, de cualquier influencia que no sea la tuya. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Santo Espíritu, Padre de la gloria, nos pueda dirigir en este tiempo. Que tus promesas se cumplan en la vida de nosotros y en la vida de nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesucristo, toda la gloria es tuya, Señor. Y toda la honra es tuya, papá. En el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, Dios les bendiga, les amo. Pastor Liendo, mandando saludos y gracias por allí. A ustedes bendiciones. La hermana Edith Durán también. A Mauri. Todos los que están comentando, son muchos. El jueves junto a oración, acuérdense, ¿a qué hora hay? A las 7:30. Ayúdenme. El culto es a las 7:30. A las 7:30, disculpen, hermano. Y entonces el domingo, Dios mediante. Sí, a las 7:30. El domingo a las 9 y a las 11. Dios les bendiga, hermanos queridos. Muchas bendiciones, les amo. Un abrazo. Y el martes nos vemos otra vez. Dios les bendiga.
Amén. Siga bien, doctor Liendo, siga bien, que está medio velado, medio malito. Cuídese mucho. Un abrazo. Víctor, un abrazo, hermano. Amén, amén, igual. Ay, Fran, Bendiciones. cena. Bendiciones. Gracias, hermano, les bendigo. Amén.